Si quieres que una madre de un chico con TDAH te explique cómo ha sido todo el proceso, desde la sospecha, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y las expectativas de futuro, hoy tenemos a Rocío Espinosa, que te va a encantar porque te va a dar una perspectiva realista a la vez que positiva sobre toda su experiencia, que además lleva acompañada de un diagnóstico de fibrosis quística, que no es moco de pavo. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a una edición más, un episodio de este podcast y video podcast de Contado por el Neuropediatra. Hoy tenemos edición especial porque vamos a hablar de primera mano. Bueno, ahora os lo cuento. Para empezar, ya sabéis, campanita, me gusta, suscribir, toda esta historia para nuestro canal de YouTube. Contado por el Neuropediatra en el episodio del podcast, que lo podéis descargar, darle a seguir para que no os perdáis nada de ninguno de los dos sitios, ya sea escuchado o visto, ya sabéis que lo tenéis todo, que aquí hablamos de neurodesarrollo en general y hoy vamos a tratar de TDAH, como decía, en primera persona, con una perspectiva real y cotidiana de una familia que ha tenido que aprender a adaptarse y entender muchas cosas, y estaba hablando con la mamá justo de esto antes de empezar a grabar, durante el proceso. Ella es Rocío Espinosa, es periodista, es directora de Pymes Magazine, que además, por supuesto, y por eso lo digo, estaba aquí, es la madre de un paciente en nuestra consulta de un chico con TDAH, y vamos a hablar de cómo se vive el TDAH dentro de la familia, de los cambios que aparecen cuando llega ese diagnóstico, a veces esperado, a veces no, y de cómo influye todo esto en la dinámica diaria, en el trabajo, en las relaciones, en la conducta y en todo lo que nos gestiona de dificultades en nuestro día a día. Así que, Rocío, muchas gracias, bienvenida con las prisas que traías y demás. Muchas gracias por estar aquí, por darnos tu versión, tu historia, tu testimonio y tu experiencia de todo este proceso que, como decíamos antes de empezar, es complejo. La verdad que sí, es complejo porque tú vas viendo que al niño le está ocurriendo algo y aunque yo lo estaba llevando, yo antes que yo creo que para que se sitúen también un poco los que nos vean, mi niño tiene, además que le han detectado esto, con 40 días le detectaron que tenía fibrosis quística. Entonces, lo voy a decir, Alejandro ha sido un niño que desde que nació ha estado siempre muy, muy, muy en médico, entonces, y con psicólogos también desde pequeñito. Y la psicóloga veía altas capacidades en áreas. Y yo le decía, digo, es que yo no sé si son altas capacidades o no, porque yo lo veo apasionado en unas cosas, pero es que yo a mi hijo lo veo muy nervioso. Yo en un principio es verdad que siempre se lo he achacado porque tomaba Ventolin, mucho Ventolin, y el Ventolin pone nervioso a los niños. Entonces siempre con la historia del Ventolin pone nervioso a los niños y a los padres que lo padecen. Entonces, esa era siempre lo que estaba ahí. Es más, hubo un momento de que en el tratamiento se le quitó el Ventolin porque a la misma neumóloga se lo dije. Digo, a ver si podemos dentro de suprimirlo, a ver, pero él seguía igual. Y digo, esto es el recuerdo del Ventolin. Afortunadamente, con los nuevos tratamientos que ha habido de la fibrosis quística,
pues Alejandro la tiene súper controlada y tal es así de que lo que son la fisioterapia respiratoria se le ha quitado, algo con lo que convivía diariamente, tanto por la mañana como por la noche se le ha quitado. Lleva ya 3 años, entonces lleva 3 años sin Ventolin. Entonces, Hace mentira, que se pueda dejar la fisioterapia respiratoria en la fibrosis crística, algo que se supone que es parte del tratamiento, ha sido siempre como la base del tratamiento para evitar complicaciones, ¿no? Exacto. Es que a día de hoy a Alejandro se le hace el test del sudor y da negativo. Es decir, es como que no tiene la enfermedad aunque la tenga. Es como yo le digo a la gente, como que entonces se ha curado. Digo, no. Es como que alguien tiene los ojos marrones. Exacto, alguien tiene los ojos marrones y los quiere tener verdes y se pone unas lentillas verdes. Entonces lo tiene verde. En el momento que se quite esas lentillas, volverá a ser marrón. Pues Alejandro, si dejara el tratamiento, volvería otra vez a tener todas las dificultades que presenta la enfermedad. Claro, cuento todo esto porque al estar 3 años sin tratamientos así, digo yo, una de dos, o bien es las propias medicinas nuevas, que a ver si, porque yo lo que empecé a ver ya no era el nerviosismo, es que además tenía como ausencia de no prestar atención. Es decir, no era capaz, había momentos hasta él mismo en clase, las notas empezaron a bajar las notas, yo ya estaba viendo algunas cosas, aunque se lo decía a la psicóloga, ella no vivía en lo de casa, ella vivía en el momento de consulta y claro, en el momento de consulta el niño te da unas explicaciones, el niño te desarrolla y como sea a base de reto y a base de juego que ella estaba trabajando con él, el tema de la frustración, el tema de las emociones, claro, pues el niño se venía arriba porque lo retaba, el niño prestaba esa atención, pero es que el niño me llegó a día y me decía, mamá, es que me cuesta trabajo prestar atención en ciertas cosas. Y no es que sea olvidadizo. Entonces, en casa súper desordenado, nunca pone las cosas en su sitio, cada cosa tiene el sitio de él de ese momento. Entonces, yo qué sé, vivíamos un cóctel molotov en casa. Y yo decidí de dar paso y yo que digo, lo mismo que lo está viendo en la unidad y lo estaban siguiendo una serie de médicos para su enfermedad, yo di el paso de contactar contigo y de que acudiera tu consulta para a ver si es lo que yo decía estaba en lo cierto o lo que decía la psicóloga estábamos en lo cierto y dimos cuenta de que estábamos los dos en lo cierto. ¿Cómo vivisteis en conjunto ese proceso? ¿Cómo fueron esos años de entender antes del diagnóstico por dónde iban los tiros, comprenderlo, sospechar? ¿Qué es lo que más os preocupaba de ese proceso? Has hablado de cómo se resentían las notas, de cómo él lo percibía. ¿Cómo fue de largo, de duro, de complicado el proceso de encontrar las respuestas y de que tanto vosotros como él lo entendierais? A ver, el proceso en sí ha sido, como te voy a decir, pues casi 2 años, que es cuando él ha manifestado más, sobre todo lo que es el TDAH. Porque los temas de altas capacidades, hasta la profesora de infantil ya me lo iba diciendo, porque había cosas que del niño no era normal. Pero el TDAH yo empecé a notarlo 2 años atrás, porque ya cuando lo que he dicho es que es mucho Ventolin, ahora no tiene Ventolin, ahora ¿de dónde sale esto? Entonces yo siempre, y esa falta de atención cuando tú le estás hablando, de que a veces ni te miraba, o sea, es que es como, no vamos a decir que es como un TEA de autismo, pero es que porque no te estaba prestando la atención en ese momento, estaría pensando en otras cosas y era muchos mosqueos, muchos gritos, Alejandro, recoge, voy. Digo, es que venga el voy, digo, es que te tengo que hablar como un sargento y gritar. Que te arranco la cabeza para que vaya. Es que claro, eran muchos mosqueos, tanto por mi parte como por mi marido, por el padre, ¿no? Que, Alejandro, recoge. Entonces tenemos que ponernos así, de que se nos vea la vena en la garganta para llegar a eso. Entonces era como que nos costaba, la verdad es que decían otros, es que es muy desobediente, los mayores, los abuelos. El niño es desobediente. El niño, los profesores, y sobre todo eso es lo que me ha costado también trabajo, es que yo se lo estaba manifestando a los profesores. ¿Qué pasa? Que es verdad que en clase
sabe comportarse. Entonces, él en clase no es un niño que llame la atención por inquieto, pero yo empecé hasta que me dijeron, tu hijo es más flojo con muelleguita. Entonces, eran muchas cosas que es que tu hijo no da más de sí. Perdona, mi hijo no da más de sí. O sea, yo sé si mi hijo da más de sí o no da más de sí, porque eso lo ve un padre desde la evolución que va creciendo. El niño ha tenido un cambio. El niño de buenas a primeras ha tenido un cambio. Y ese cambio lo he notado yo en casa. Es que tu niño es muy bueno. Anda, TDAH va a tener, te hablo de los profesores, TDAH va a tener tu niño. Si tu niño es muy bueno, tu niño no da ruido. Y yo le decía, una cosa es que él sabe comportarse, pero es que a lo mejor el ruido no es que haga ruido, a lo mejor es que con su pie está así y nadie lo está viendo. Es que a lo mejor él necesite que se lo expliques de otra manera y que lo rete o cualquier cosa, porque es cuando él da lo de pecho, como digo yo, es que no ve que está dando cuenta que le está mirando a la luna de Valencia. Es que es empanado. Que está despistado. Entonces yo digo, vamos a ver, si mi hijo no diera más de sí, mi hijo no es capaz de sacar una serie de notas en algunas áreas. O sea, y de ser un crack en algunas áreas. Entonces, no es que no dé más de sí. Digo, bueno, y si no da más de sí, ustedes sois los que tenéis que también estar pendientes para que el niño dé ese sí, porque tonto no es. ¿Verdad? Entonces, al final todos lo reducían a lo mismo, que sobre todo la sensación que genera es incomprensión, ¿verdad? Sí. Y ojo, que el colegio a donde yo lo llevo es un colegio que es muy empático, que es un colegio que está, el colegio Aljarafe, es un colegio que en estas cosas se comprometen con los niños, o sea, con la enfermedad de Alejandro, con la fibrosis quística, están pendientes. Es verdad que están saturados, que están pidiendo una nueva aula de integración, pero tampoco creo que Alejandro esté para un aula de integración. No, hombre, no. ¿Sabes? Entonces, simplemente saber cómo se tiene, o sea, aprender un poquito, y eso le ha costado porque Alejandro no es un niño difícil. Y una vez que ya tenéis la respuesta de, mira, sí, con la información que me habéis dado, con los test que habéis realizado, con las pruebas que ha hecho Alejandro y con todo, va a ser que sí, que lo que pasa es que Alejandro tiene TDAH. ¿Qué cambió en vosotros, los padres, en ese momento, cuando empezasteis a entender ese proceso, ese diagnóstico, que ya teníais información, pero bueno, se os confirma? ¿Y qué idea preconcebida podíais tener que realmente no era tanta, o sea, que, bueno, probablemente no era acertada o no teníais clara antes del diagnóstico? A ver, yo lo que es verdad que yo también me ha hecho cambiar la forma de verlo, porque tengo amigas que sí tienen niños pero no tienen hiperactividad, o sea, es el TDA, ¿no? Sin el H. Y ella me lo explicaba en su momento y yo decía, vamos, que no es capaz de concentrarse a la hora de hecho y sin embargo se sienta a jugar a la Play y el niño se concentra. O sea, es como, mira. ¿Qué me va a contar, no? Eso no puede ser. Eso no puede ser, claro, eso no puede ser. Entonces, entender que su cerebro piensa de otra forma, que tiene otro ritmo, que tiene otras cosas, es muy difícil en un principio explicar, porque antes, yo creo, ahora dice, no, es que ahora se estudia mucho, siempre lo ha habido. Lo que pasa que es verdad que ahora se le ha puesto un nombre y para que tú también comprendas y que pueda esos cerebros avance igual que un cerebro normotipo, o sea, que verdaderamente Entonces, a mí lo que o sea, no es que me haya costado trabajo, porque yo era la que me estaba dando cuenta en casa y yo era la que ya verdaderamente empecé como a etiquetar al niño, a poder decir, es que coincide con muchas cosas, pero sí es verdad que yo lo que no entendía, eso voy, ese desorden, de que, por ejemplo, sea tan apasionado en algunas cosas que lo lleve a un límite que no son normales y que tenga unos conocimientos
y que no sepa capaz en un texto de ponerle las tildes, cuando él sabe ponerle las tildes, él sabe mucho la teoría y sin embargo cuando se enfrenta a un texto, no, cuando por ejemplo está sentado y le digo ponte a estudiar y no dura ni un segundo sentado para estudiar, pero ponle tú que te analice los datos de un partido de fútbol, se puede llevar el tiempo más grande y ver todos los números y ver dónde coincide y ver este horario y ver este jugador y ver los porcentajes. Sin embargo, lo otro se lo lee de su manera, rápido, me lo sé y como verdaderamente no me importa sacar un 5, pues ya está, juego al límite. Entonces eso a mí no me entraba en la cabeza. Es lo que más trabajo me ha costado. ¿Qué ha sido lo más útil de haber pasado por este proceso de diagnóstico de información y demás para la situación vuestra como familia? Pues eso mismo, que lo mismo que no comprendía, ahora lo comprendo, pues tener técnicas para poder que el niño no me vuelva a decir voy, sino que haga la acción que deba de hacer, de que lo tengo por aquí, mira, es que lo tengo aquí, verás. Le hemos comprado, a ver si sale, el reloj para la hora de estudiar, relojes de arena con diferentes tiempos, pues para simplemente, porque si le ponía un reloj, como él es tan de número, tan de datos, si era una aguja, iba a estar pendiente de la aguja. Si le ponía uno digital, iba a estar pendiente de lo digital. Entonces, eso no podía servir con él. Y pues Eli nos dio la opción del reloj de arena que no se puede, y o sea, ahí ya no es igual. Entonces le ponemos relojes de arena y esta actividad tienes que intentar hacerla como los retamos, pues entonces lo intenta ya hacer. En los subrayadores, subraya y va en lo que es un texto, verlo convirtiendo en párrafo. Entonces son técnicas que no lo sabíamos. Y ahora es de decir, por ejemplo, Alejandro, pon los zapatos en su sitio. Su sitio era, pues si se lo decimos así, su sitio es quitarlo de aquí y ponerlo en otro lado, porque ahí ya está. Pero ahora no. Alejandro, le terminamos de dar la orden concreta. Coge los zapatos y ponlo en el zapatero. Mi marido le da otra explicación. Alejandro, coge los zapatos, ponlo en el zapatero, porque podemos venir y tropezarnos y caernos. Entonces Alejandro coge los zapatos y lo pone en el zapatero. Entonces es como saber terminarle lo que nosotros damos por hecho, para él no es el hecho. O sea, él tiene que tener toda la información y poderla estructurar y entonces eso nos ayuda a nosotros a comprender también su forma de pensar. Has nombrado a Eli. Eli es Elizabeth Medrano Luna, que es nuestra maestra de educación especial, que ayuda a todas estas familias y a todos los chicos a mejorar su dinámica en el día a día, aspectos organizativos, en fin, todo lo que es la parte educativa propiamente dicha de escuela, pero también la parte educativa desde un punto de vista familiar, doméstico, etcétera. De hecho, te iba a preguntar por eso ahora mismo, ¿cómo influye el TDAH en la dinámica cotidiana de las familias? Horarios, rutinas, colegio, convivencia, porque esto, en fin, se hace duro muchas veces. A ver, es verdad que, y esto tengo que decirlo, que Alejandro, con el tema de la fibrosis quística, nosotros hemos tenido una vida y tenemos una vida muy cuadriculada. Es decir, yo siempre lo he dicho, mi casa era un cuartel. Entonces, tenemos unos horarios muy limitados, se tenía que comer a unas horas. Y yo, mira, ya compartiéndolo con otros niños y otras madres que tienen sus hijos fibrosis quística, son niños como se dice, muy alemanes, ¿no? Muy cuadriculados, ¿no? Que esto es así y de ahí no me puedo salir, es mi rutina y entonces esa rutina Alejandro es verdad que la tiene aplicada en temas, en muchos temas cotidianos, ¿no? En muchos temas de que a lo mejor... Entre otras cosas podemos decir que es que le va a dar la vida en ello, literalmente. Exacto, o sea, no lo pueda sacar, mira, de bebé. Y esto es un dato curioso. Cuando hacíamos la terapia por la noche, nuestra dinámica era, porque la terapia hay que hacerla antes de cenar, porque si venía un vómito de moco, vamos a decirlo así para que lo entienda todo el mundo, si había recién comido, pues lo podría echar. Y además hay unos movimientos que se le hacen en el abdomen que le puede provocar
que le siente mal la comida. Entonces, nuestra dinámica era ducha, fisio, cena. Pues había algún día que en vez de hacer ducha, fisio, cena, hacíamos fisio, ducha, cena. El día que hacíamos eso, Alejandro terminaba de ducharse y me decía, mamá, la fisio. No, hemos cambiado el orden. O sea, no se le podía cambiar el orden. Siempre es así, pero para todo. Entonces, él es muy cuadriculado en las cosas. Si esto siempre se ha hecho así, así se tiene que seguir haciendo. Le cuesta trabajo ver que hay otras cosas. También es verdad porque nosotros lo hemos acostumbrado, lo hemos educado en eso, pero por la enfermedad, para seguir y que estuviera bien. ¿Qué pasa? Que eso es verdad que lo tenemos como ganado y avanzado. Cosas que a lo mejor hemos tenido que hacer porque nos lo ha aconsejado Eli, ha sido de poner unas normas que hemos tenido que colaborar todo, porque eso sí, él ahora está en la fase de yo soy el culpable, toda la bronca me cae a mí, todo lo hago yo, aquí nadie hace nada mal, y tiene después la lágrima detrás de la oreja. Llora con mucha facilidad ahora cuando antes no era así. Entonces, hemos puesto entre todos una serie de normas donde él ha participado y por casa, pues en el cuarto de baño, un papel escrito, la ropa se lleva abajo y se echa en el cesto de la ropa sucia. ¿Por qué Alejandro te esconde la ropa? O sea, en la ropa sucia te la esconde, tú no la ves. Yo me he encontrado ropa sucia de calzoncillo que me la escondió debajo del colchón, haciendo la cama debajo del colchón. Y le digo, vamos a ver, no es más difícil lo que acabas de hacer de esconder que llevarlo. O sea, eso para mí no me entraba en la cabeza. Él habrá visto el calzoncillo ahora mismo, ¿para qué me lo voy a bajar? O sea, es como que procrastina y para luego lo hago. Y para que mi madre, imagino, es que no sé, yo llegaba a pensar, para que mi madre no se mosque, lo meto aquí, pero si es que tienes que bajar. Es que son cosas que tú dices, no me entra en la cabeza, si es que tienes que pasar por ahí. Entonces yo siempre estaba diciendo, ¿qué pasa? Que educas a la ropa para que se vaya sola y se coloque y se recoja todo solo. Entonces hemos tenido que poner eso, ¿no? Normas en la casa y que él vea en las cosas qué es lo que debe de hacer para la buena convivencia. ¿Y Entonces, cómo habéis claro, encontrado, además, porque hasta ahora no hemos hablado de eso, de equilibrio entre familia, ¿vale? Sí hemos hablado de escuela, además, pero no de responsabilidades profesionales de los padres, porque aquí trabajáis los dos. sí. Aquí digo como en muchas casas, ¿no? Pero la carga laboral, familiar, todo esto, ¿cómo se lleva hacia adelante? Pues, verás, es que ya al final, ¿Cómo se puede? mira, yo tengo ayuda de mis padres. Mis padres siempre han estado ahí, los abuelos siempre han estado y han estado con mi hija mayor, porque a todo esto tengo una niña de 15 años, que ahora métele también que tu hermano no hace esas cosas. Además de la fibrosis quística, que hay que estar pendiente del niño para que no se meta en lío de sus propios problemas. Exacto, entonces es verdad que con respecto a mi hija, el tema de la fibrosis quística siempre ha cuidado mucho del hermano, siempre. Ha sido una madre con él en casa y en el cole y en la calle, y eso lo tenemos muy, muy dentro. Entonces mis padres es verdad que me han ayudado siempre, como unos abuelos han tenido la suerte de ser abuelos jóvenes, entonces, y no han, o sea, sus trabajos al principio pues lo han podido compatibilizar en esa ayuda y ahora que están jubilados pues más tiempo tienen. Entonces, pero yo es verdad que por la fibrosis quística yo tengo una reducción de jornada. Entonces, yo aparte, yo dejé de trabajar, me incorporé a trabajar porque me salió la oportunidad de una familia mío, me quiso sacar de donde yo estaba tan metida con el niño y montamos lo que es el negocio de la revista y de ahí la agencia de comunicación. La única condición que yo pedí es que yo quería trabajar desde casa. Entonces yo soy, mi marido es el que no ha cambiado su rutina de trabajo, yo le he cambiado la mía, yo adapto mi trabajo al niño. He llegado apurada aquí porque vengo del hospital, de unas revisiones que tenía. Entonces, yo he sido
la que me he sacrificado en eso y sigo sacrificando mis tiempos y porque también es verdad que mi trabajo se presta a ello. Pero entiendo de otras familias, que lo tengo en mi casa con mi hermana, que mi sobrina está teniendo problemas con el lenguaje y están descartados de que sea autismo y demás, y al final lo que está es en un TEL. Mi hermana trabaja, mi cuñado trabaja y es llevarlos a las terapias, a la atención temprana, llevarlo todo donde lo lleva, es bastante complicado y ajustado, que se ha tenido que ver mi padre llevando a su nieta a cosas que creo que deberían de ir un padre, pero por problemas laborales no lo han hecho. En mi caso, estamos adaptados por tema de la fibrosis quística en sí. Ahora hecho, pues es simplemente de que la familia, lo que teníamos ya asimilado con lo que es la enfermedad, ahora pues ya sabemos que Alejandro, cuando no miente, ni porque es mentiroso, hemos creído que era un mentiroso compulsivo, es muy fantasioso, él vive una realidad paralela, entonces son cosas que ya vamos entendiendo y demás. Él ha roto el tren, no, él no ha roto el tren de mi padre, ¿vale? Él no lo ha roto. Entonces, claro, es como que ya lo entendemos, antes nos hacía gracia ciertas cosas, ahora lo entendemos. Y es verdad que... Para eso, perdona que te interrumpa, y ahora que está muy de moda todo esto de la corrupción política, yo he dicho, llevo también diciendo que son como los políticos corruptos, que le trincas con el dinero y con los contratos ilegales igual y dices, yo no sé, eso no es mío, alguien me lo ha puesto en las manos y dices, joder. Exacto. Que te he visto, que se te ha caído, que ha sido sin querer, que le has dado con el codo. No. Y se mueren pues, antes que aceptarlo, vamos. Pues claro, entonces él no lo acepta. O sea, él no acepta. Mira, el otro día, por ejemplo, mamá, ese botón, no, Alejandro, por favor, no, Alejandro, ya lo había. No, yo no he sido, pero si te he visto. O sea, es que, no, pero no he sido. Entonces, claro, son cosas que. Pues, no ha sido mi consciente, yo no quería. Es lo que están queriendo decir, aunque no sepan lo que están queriendo decir. Claro, es eso, es por ejemplo, mira, lo del tren, y además es muy gracioso, porque es verdad que él tiene salida para todo, pero para todo, tú a él no lo vas a coger en la vida, o sea, es un niño que la última palabra la dice él porque te deja callado, pero te deja callado porque es que tú no eres capaz ni de replicarle a lo que te dice. Le ha roto a mi padre un tren, sabemos que ha sido él, porque él es el que entraba en la zona de tren que mi padre tiene una maqueta y se ponía a jugar. Lo habrá hecho, no se habrá dado cuenta o lo que sea. La cuestión que mi padre nos lo ha contado. Ayer se lo dijimos a él, pero sabemos que dice mi padre, mira, no te he querido decir nada porque esto no ha sido de ayer ni de antes de ayer. Esto lleva roto ya no sé cuántos meses. Pero mírame, ayer que lo volví a coger y nos contó la historia y le digo, oye, que me ha dicho el yayo que le ha roto un tren. Dice, ¿yo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si yo hace por lo menos 2 semanas que no voy a casa de los yayos, digo que tú no hace 2 semanas, digo, si tú fuiste el otro día, pero yo no entro en casa de los yayos. Ahora él te cuenta lo que él cree que hace, ¿vale? Que es lo que se supone. Esta ha sido la prima, y le echa la culpa a la prima. Esta ha sido la prima que yo la he visto entrar, digo, pues la prima ha dicho que has sido tú. ¿Qué dice? Mira, mamá, te juro, por la esperanza de Triana, porque cuando jura por la esperanza de Triana, sentencia y eso va a misa. Digo, pues mira, este juramento se lo haces al yayo. Y se lo dice, porque yo te creo. Cuando tú ya me juras, te creo. Y se lo estaba diciendo ayer. Digo, mira, papá, cuando él te jura, como él sabe que le falte la palabra y jure a la esperanza de Triana y sea mentira, él sabe que esa noche no va a poder dormir porque su conciencia no lo deja dormir. Y Sarta, mira, ¿ves? Si yo dormí estupendamente estos días. Entonces, claro, son cosas que te hacen. Aceptamos pulpo, venga, ¿para qué me pones? Exacto. Bueno, ya está, lo has roto, fuera, se acabó. Pero no. La tabla nosotros tenemos aquí la urbanización, abrimos la cancela de mi casa y salimos al jardín, tenemos la piscina. Él tiene la tabla hecha de la playa, pero la saca a la piscina. Bueno, pues pasó toda la noche fuera. A él no le gusta dejar sus cosas fuera. Luego que la ponga aquí dentro donde debe de ponerla, eso es otra cosa. Pero que afuera no se queda. Se levantó y vio la tabla afuera y dice, madre mía, yo no sé quién ha tenido que entrar en casa y me ha sacado la tabla. Alejandro, ¿quién va a entrar al patio? ¿Qué niño va a entrar al patio con la puerta cerrada y nos va a sacar? ¿Han abierto la puerta o se han saltado? Porque yo no la he dejado fuera. Otra explicación no puede haber.
No, pero él no ha sido. Oye, y por el contrario, ¿qué cosas han sido las que más os han ayudado como familia en estos años? Que ya estamos acabando la entrevista. Lo que más nos ha ayudado, sobre todo, el primero, el diagnóstico. El corroborar de que lo que tiene, el ponerle un nombre a lo que tiene. De ponerle un punto en la boca, a lo mejor a los profesores que me estaban diciendo que el niño era más flojo como Yeguita. El que me digan hombre, que eso no era así, y eso es lo que primero nos ha ayudado. Pues partiendo ya de ahí, luego el estar en la terapia que lo llevamos y demás, esas que se está trabajando para que el niño preste la atención, esas técnicas, esas cosas son lo que a nosotros nos está ayudando, sobre todo para él. Y las explicaciones a nosotros que le debemos de dar al niño, no es pon eso en su sitio, que es lo más tonto, pero no, de decir, pues, poner normas y que visualmente él vea de que esto no va aquí, esto hay que hacer, esto así. Entonces, más que nada eso es el terminar, como quien dice, de darle sentido a lo que él tiene para tener primero una buena convivencia, de que él no se sienta un inútil, porque si recuerda, él te dijo, yo no quiero ser un paná en la vida. Cuando le dijiste, ¿tú por qué crees que tu madre te ha traído aquí? Y él dijo, es que mi madre quiere saber lo que tengo. Y tú le dijiste, no, pero ¿tú qué crees? Y él te dijo, es que yo no quiero ser un paná en la vida. Entonces, que él se sienta que él no va a ser un paná en la vida, que hay otras maneras de verlo. Es más, yo creo que si se trabaja, y por lo que estoy leyendo y por lo que yo me estoy informando y demás, y personas ya jóvenes que saben convivir con ellos y que saquen la ventaja de lo que él tiene, de su forma de pensar. También me siento un poco estoy empatizando más con él porque también me veo reflejada en él, porque yo creo que soy un caso no diagnosticado en muchas cosas, porque la obsesión mía se ha basado en otros puntos, en otras áreas, que a lo mejor es lo que choco con él, pero en ciertos aspectos digo, es que al final somos iguales, ¿no? Es que la genética está ahí. Claro, entonces es eso, ¿no? De también, es lo que también me está a lo mejor ayudando a mí a entenderme también a mí misma. O sea, verle a mi hijo lo que le está pasando me está ayudando a entender también a mí cosas que me pasan. Yo muchas veces no termino mis tareas porque me entra algo y esto yo tengo que hacer y no termino y tengo que luego volver atrás. O sea, la rutina que yo le estoy marcando, me la estoy marcando a mí misma. Entonces, como que estamos aprendiendo en este aprendizaje casi los dos a la vez y sobre todo que él no se sienta que va a ser un pan en la vida. Eso es fundamental, las expectativas y el futuro. Y última pregunta de todo, que después ya vamos a las que son de desconexión. Si hoy te escucha una familia que esté por el mismo camino, dudando, sospechando, diagnósticos recién repetidos y demás, o sea, recién emitidos, que está perdida, desorientada, ¿qué mensaje fundamental le darías? Yo, mira, se lo digo pero a todos los que le diagnostiquen, siempre, de lo que sea, ¿vale? Primero, que no están solos, que no son los únicos que hay en el mundo, que con lo que se tenga se puede vivir y vivir bastante bien. Simplemente es que se pongan en manos de profesionales de verdad, de que incluso si hay padres que están en la misma situación que tú y los conoces, compartir conocimiento y ver no solo al profesional, sino al que convive diariamente también con una persona aún igual que tú, ver, aunque cada persona luego es un mundo, pero ver cómo lo hacen, qué están haciendo, esa forma de conectar y demás, y de sentirse identificado, yo creo que es fundamental. Por un lado, y resumiendo, que no se sientan solos, que al principio todo abruma, todo, aunque sea que a tu niño le han diagnosticado que tiene un poquito de miopía y le tienes que poner unas gafas, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Que a tu niño le han diagnosticado que tiene TDAH, no pasa nada. Todo lo contrario, tienes que agradecer que ya se le haya puesto un nombre a las dificultades que está teniendo tu niño, porque eso te va a ayudar a comprenderlo, te va a ayudar a salir para adelante, a que tu niño
viva una normalidad como, pero que es que la normalidad es la nuestra, ellos tienen otra normalidad. Entonces, es como saber encontrar ese punto de equilibrio para poder tener una buena convivencia y, sobre todo, lo importante, en manos de buenos profesionales, como es tu clínica, los profesionales que trabajan contigo. Gracias. Para terminar, cosas que no tienen nada que ver con esto que hemos hablado, pero que nos sirven para despejar la mente. 5 cuestiones que se responden muy rapidito con una de las opciones que te planteo y el por qué. ¿Café o té? Té. ¿Por qué te gusta el té? Porque probé una vez café y me tuve que tomar pastilla para los nervios. Un lesutín. Me tuve que tomar. ¿Mar o montaña? ¿Es qué? ¿Mar o montaña? Mar. Siempre. ¿Lectura o deporte? Deporte. ¿Cuál te gusta? El fútbol. Anda. Yo era... Bueno. Sí. Sí. Os voy a Aquí hay que contar. preguntar Sevilla-Betis, porque... En fin. Betis, por favor. Vale. ¿Comida favorita? La comida favorita, la paella. Y la que más Es hacía una de mi las abuela. cosas que más me gusta de lo que hace mi mujer, la paella. La paella. ¿Anécdotas más divertidas en familia que hayáis vivido últimamente? La anécdota así última, así un poco graciosa, es que nos hemos montado, por mi trabajo tuve que ir a Madrid y me llevé a los niños y aproveché un día de descanso y fuimos a la Warner. Alejandro es muy dedicado, le da miedo muchas cosas y lo montamos en una montaña, nos montamos los dos en una de agua y creíamos que no nos íbamos a mojar y salimos los dos súper empapados, decía yo no me monto más y volvimos a montarnos y la verdad que eso fue lo más gracioso y sobre todo de verdad es que para estar al lado de Alejandro son anécdotas diarias. Y hablando de fútbol, está viendo un partido de fútbol, es emocionante. Él te lo radia como si fuera Manolo Lama. Vamos al campo del Betis y vamos, y es como todos los, ya te digo, somos béticos de carnet, yo tengo el carnet desde que tenía 3 años, ellos nacieron, yo le hice socio del Betis y... Mira, yo creo que no lo he contado en ningún episodio, 2 cuestiones. 2 anécdotas, no tienen nada que ver una con otra, las 2 están relacionadas con el Betis, pero mi hijo tiene 6 años y medio, Mateo, en el colegio hay muchos béticos, se ha hecho de medio del Betis, él está en el colegio CEU de Bormujo y ahí hay muchos béticos, se ha hecho medio del Betis, aunque ahora se está pasando al Madrid y a Cristiano Ronaldo, pero bueno, todavía está... Como empezaron a ponerse de moda en el cole los libros de Policam, le dije, por cada libro que te lea buscaremos una recompensa, algo que hacer, pero se empezó a leer tantos libros juntos que digo, esto es insostenible. Cuando te los lea todos, te busco una sorpresa gorda. Y lo llevé a ver el Betis Madrid. Flipó en colores, pero él quería ganar el Madrid y cuando marcó el Betis se quedó con la cara así y las 2 vecinas que le habíamos llevado también, que eran béticas, gritando y Mateo así, con la cara de pocho. Bueno, eso es una anécdota tontilla, ¿no? Pero es que tengo un compañero, un amigo traumatólogo bético a muerte que no solo le sacó el carnet de Betis a su hija recién nacida, sino que intentó sacarle el carnet del Betis a su perro. Y se fue con los papeles a la ventanilla de allí del Betis, del Benito Villamarín, antes de que empezara la obra, a intentar sacarle el carnet del Betis al perro. Dice que se lo llevó allí, cuando lo vio en la ventanilla dice... Mire usted, no sé, voy a ir a preguntar, a ver, y no le dejaron. Dice, pero usted no se da cuenta que yo lo que quiero es contribuir al Betis, que si mi hija tiene el carnet o sin fila, digo, ¿qué más le da a usted? No, mire usted que hace falta el libro familiar y el perro no tiene libro familiar. Mi perro tiene su camiseta del Betis. Es que estáis locos. O sea, no, los futboleros, estáis todos locos, tío. Hasta los animales queréis hacer del equipo, estáis todos locos. Mira, te voy a decir, teníamos mucha moral, ¿vale? Tanto de que nosotros, yo tenía que estar hoy volviendo de Estambul. Con eso te lo digo todo. Yo tenía todo, desde septiembre, cogí todo para estar en Estambul. Lo cancelar cuando pasó lo que pasó. Pero yo tenía ya la moral de Estambul y me llevaba a mis hijos, porque para la de Polonia me fui yo sola con mi marido. Claro, ¿qué pasa? Que es verdad que yo tengo una antigüedad muy grande y yo consigo siempre ir a todas las finales. Entonces, somos tan yo soy tan bética
y esto es verídico, yo a mi marido, cuando lo conocí por primera vez, lo primero que le pregunté es su nombre y lo segundo de qué equipo era. Me dijo del Betis, digo, pues podemos seguir hablando. Eso es tan verdad como que estoy delante tuya. O sea, No, entonces... sí, me lo creo. Si la encuesta quiere que el Betis gane la Conference o que el Sevilla baje a segunda. Que el Sevilla baje, claro. Estáis locos, tío. Pero mira lo de Estambul. Yo estuve 2 años antes de la bomba que pusieron en Estambul. Estuve donde la pusieron, en un pub que se llama Reinas, curioso, que me acordaré siempre porque me llamó mucho la atención. Pues ahí, 2 años después, pusieron una bomba. Me puse los pelos de punta cuando salió lo del atentado. En fin, cosas para no dormir. Rocío, muchas gracias por todo. Tu experiencia, tu perspectiva nos ha aclarado muchas cosas y creo que a las familias les ha resultado una gran ayuda. Así que un abrazo fuerte para Alejandro y para ti, que seguro que conseguimos que un paná no sea. Eso te lo garantizo. No va a ser. Es más, mira, y termino. Después de decir lo que era un paná y ya ver todo y entender todo más el proceso, a día de hoy, él quiere, ¿verdad? Siempre lo ha dicho que quiere estudiar cosas de deporte, relacionadas con el deporte, pero que él ha sacado ya de lo que es su virtud, lo que puede sacar y quiere ser analista deportivo. Es decir, ya hasta ese punto ya ha llegado a entender. Pues nada, inteligencia artificial. Hoy en día ya hay hay varios programas que hacen análisis deportivo potente, o sea que tú eso los conoces, así que a explotarlo, que para eso estamos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A ti. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.